Saludos, saludos señores, aquí estamos en el café de la mañana hoy, pues como siempre agradecido de Dios, agradecido del Creador, de ese ser omnipotente que nos permite hacer camino al andar y sobre todo que nos permite encomendarle cada cosa que hacemos porque entendemos que a partir de ahí todo es posible. Encomendamos y después entonces hay que hacer el trabajo. Siempre hago ese aclarando. Y hay gente que encomienda a Dios y se sienta a esperar el milagro, ¿no? Los milagros lo hacemos nosotros empujando conjuntamente en nuestras acciones y lo que queremos lograr. Y definitivamente, pues, agradecido de ustedes que nos contacto directamente, pero también a través de Facebook. Estamos ahora mismo en Facebook, en la Facebook de Juan Carlos Bisonó, usted puede buscarnos, pero también bueno, ahorita este programa se sube a YouTube y usted puede también verlo en YouTube. Pero también estamos en Galaxia TV. A la 1 de la tarde repetimos nueva vez en Galaxia TV, canal 42, de 1 a 2 de la tarde. Estamos en Mega TV para la línea noroeste y toda la zona del noroeste, desde Mao hacia allá. O sea que usted tiene muchas maneras de ver el café de la mañana. Soy Juan Carlos Bisonó y agradecido, ciertamente. Hoy, señores, la alegría y la satisfacción del dominicano se siente y se siente por el éxito logrado, el triunfo logrado por nuestras águilas cibaeñas en representación de la República Dominicana en el día de ayer. Pero antes de ver todo lo que ocurrió, vamos a ver cómo está el tiempo. Iniciamos una semana y qué dice la Oficina Nacional de Meteorología, que habla de que condiciones de buen tiempo establecidas en el país. Esas son buenas noticias. Sobre la República Dominicana, la semana laboral comienza con un ambiente meteorológico de estabilidad atmosférica que está provisto, de acuerdo a lo que dice la ONDAME, por la permanencia del sistema anticiclónico, lo cual favorecerá que las precipitaciones sean mínimas, dominando un cielo despejado, a nube dispersa en casi todo el país. Esas son buenas noticias y ojalá que usted sepa aprovechar esta semana, por lo visto, de acuerdo a lo que dice la ONDAME, no se van a sentir esas lluvias que sentimos la pasada semana y que sabemos cómo ponen, y el dominicano cuando llueve un chin se esconde. Las temperaturas, de acuerdo a la ONAME, al tiempo andan por los 21 grados Celsius en esta zona de Santiago y van a estar más o menos aumentando un poquitito a fresca, de acuerdo a lo que dice la ONAME para este día. O sea que vamos a tener tiempo bueno para poder hacer todas las cosas que tenemos planificadas. Y mientras tanto, gracias señor director, las Águilas Cibaeñas lograron un rotundo éxito en la Serie del Caribe. Gana Puerto Rico. Nos lo gozamos los aguiluchos y hasta los que no son aguiluchos se lo gozaron porque estaba la representación del país. Nos gozamos este triunfo y sobre todo esta acción heroica de nuestros atletas que ganaron 6 juegos seguidos. 6 juegos seguidos. Y es el primer equipo que de manera así llega en la Serie del Caribe. Primero los 5 juegos para llegar a la final. Y de verdad que nuestras águilas cibaeñas se la lucieron en ese escenario. Mucha gente el sábado se trasnochó porque el juego terminó a las 3 de la mañana menos 11 minutos, o sea, a las 2:49, cuando pues se definió todo. Y la alegría y la algarabía de mucha gente que se puso a ver el juego, se quedó dormida y despertó en la mañana, ganamos. Otras que sí se quedaron y donde quiera se sentía, lógicamente con un ambiente de recogimiento, en medio del toque de queda, no se vieron los escenarios que en otras ocasiones se hubiesen ido a restaurantes, a sitios, a esperar que la victoria se diera. Sin embargo, en esta ocasión, por la realidad que vivimos por el coronavirus, la gente estuvo desde sus hogares reportando a través de las redes sociales y uno vio muchas acciones. Ahí en Twitter nosotros vimos cómo cada quien subía sus inquietudes y de verdad que nos sentimos muy contentos y felicitar a ese equipo de las Águilas, felicitar a Félix Fermín, a la dirección de las Águilas Cibaeñas, pero sobre todo a cada uno de esos jugadores que dieron ahí el entusiasmo y nos lo trasladaron en momentos como estos. Estas son de las victorias que se disfrutan más porque en momentos como este tan necesitados de lo que hay, nosotros pues nos sentimos muy contentos. Así es que gracias al equipo dominicano por poner
primero, la dominicanidad en alto y por también hacernos disfrutar y hacernos salir de ese afán del día a día y sobre todo con todas las presiones que vivimos por la realidad del coronavirus. Vamos a ver si el señor director nos pone ese último momento que disfrutamos. Póngalo ahí, señor senador, que se lo goce. La primera, recoja la República Dominicana, las Águilas Cibaeñas, campeones de la Serie del Caribe Mazatlán 2021, la número 21 para la República Dominicana, la sexta para las Águilas Cibaeñas, la cuarta para Félix Fermín, y con las garras del león y el tigre, con el torolío de los toros, con los culoyas y el brillo de las estrellas y la leña de las águilas, campeones República Dominicana. ¿Y qué clase de final de temporada para las Águilas Cibaeñas a partir del inicio de la serie semifinal, rebotando de un 0-2 en la serie semifinal, de un serie final y ahora? Señores, gracias de verdad. Y hay que decir de Félix Fermín, el manager más ganador en el torneo de béisbol otoño-invernal de la República Dominicana, pero el manager más ganador también en Serie del Caribe. Mucha gente hoy ve, muchos que han sido injustos en su momento con Félix Fermín, y en definitiva hoy tienen que entender que es un gran dirigente, y pasa la historia de la República Dominicana en cualquiera de sus ámbitos. Él se quiere retirar, nos han dicho, pero las Águilas no quieren que Félix Fermín se vaya, y creemos que vamos a tener Félix Fermín por un buen rato. Mientras tanto, eso es así. Nosotros vamos a irnos a una brevísima pausa de publicidad porque tenemos un invitado con nosotros. Cuando retornemos vamos a estar hablando de derecho laboral, esos derechos que son violentados constantemente y que tanta gente vive preocupada. Hay mucho desconocimiento en la población de cuáles son sus derechos. Pues vamos a hablar con un experto, Rafael Mata, está con nosotros y va a hablarnos, un abogado experto en derecho laboral, que nos va a poner definitivamente muchas cosas en contexto y nos va sobre todo a clarificar muchas de las situaciones y rumores que se escuchan. También vamos a hablar de cuál es el tema, lo que ha ocurrido con el FASE, muchas inquietudes que hay con eso, los despidos. Llegó un nuevo gobierno y empiezan a sacar gente, mucha gente nerviosa, porque ahora es que aparentemente viene la gran ola de sacada, que gente que se ha dejado la presión de gente seguidores del gobierno que quieren trabajar y todo eso. Bueno, en el derecho laboral usted va a ver cuáles son esos precisamente derechos que usted tiene y cuáles son las acciones que usted debe implementar. Estaremos conversando con Rafael al retorno. No se mueva de ahí porque de inmediato regresamos. Estudia desde la comodidad de tu hogar. Tomar clases ahora es más fácil, solo necesitas las ganas de aprender. Activa tu internet en el hogar con cobertura nacional desde 975 pesos mensuales, impuestos incluidos. Adquiérelo en claro.com.do o en centros de atención a clientes. Por tu salud y la de los tuyos, cambiemos nuestra manera de actuar para que el COVID-19 se detenga ya. Usa mascarilla. Mantén el distanciamiento social. Lávate las manos con agua y jabón. Evita tocarte los ojos, boca y nariz. Si presentas síntomas, acude a tu médico. Así contribuyes a que esto termine y volvamos a esta normalidad. El cambio lo hacemos todos. Un mensaje del Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana. Flor de Oro Café, entre los buenos, el mejor. Flor de Oro Café, búsquelo en su supermercado favorito, en sus 4 sabores diferentes. 100% café gourmet, con nuez moscada, clavos dulces y el popular Cinnamon Coffee. Ordene el suyo hoy a flordeorocafé.com o comuníquese directo a la compañía llamando al 718-404-6568. Flor de Oro, 100% café.
Tropical Lounge. Nada más rico y sabroso que nuestros deliciosos platos. No hay nada igual. Tropical Lounge, con el más variado menú, plato del día y nuestro sabroso mofongo. Delivery al 809-576-2192. Calle 7, casi esquina 27 de febrero, Las Colinas, Santiago. Tropical Lounge, donde comer es un gusto. Ponte nitro, ponte nitro, ponte nitro con Win Nitronet. Ponte nitro, ponte nitro, ponte nitro con Win Nitronet. Pasa por Win, ponte nitro de una vez. Con planes de 12, 24 y 36. Con lo rápido y barato que será tu internet. Quería ver la movie, ya la puedes ver. Con Win Nitronet el streaming no es problema. Te cargas rapidito y comparte lo que quieras. El internet que rinde para la familia entera. Y lo mejor de todo, que rinde tu cartera. Ponte nitro, ponte nitro, ponte nitro con Win Nitronet. Ponte nitro, ponte nitro, ponte nitro con Win Nitronet. Bueno, señores, continuamos con el café de la mañana. Y bueno, antes de la pausa yo les decía que tenemos un experto laboral, Rafael Mata, que está con nosotros. Y vamos a hablar ampliamente de muchos temas que son de interés de la gran mayoría de gente que hace vida. Y el tema de empleo es la vida, la forma de subsistir, hay que trabajar. Y muchas veces tenemos la situación de que, bueno, injustamente te despidieron, o tú crees que es injusto, también a veces el derecho también del empleador está, pero en este caso vamos a hablar de los derechos que la mayoría de empleados tienen. Y saludamos y damos la bienvenida a Rafael Mata, que va a clarificar muchas cosas y muchas dudas. Saludos y bienvenido al Café de la Mañana, Rafael. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días a toda la teleaudiencia de El Café de la Mañana. Y antes de iniciar con el tema que tenemos previsto, hay que regocijar algo que ya tú habías manifestado temprano. Ese triunfo de Dominicana y sobre todo de las Águilas Ibaeñas, eso con algo que no había sucedido en la Serie del Caribe. Eso da alegría. Porque antes muchos equipos habían ganado invicto, pero cuando eran 5 juegos. Sí. Dominicana gana invicto con 7 juegos, los 5 de la regular, sí, el juego de la semifinal frente a Colombia, frente a Panamá y el juego de la final frente a Puerto Rico. Sí. El rival fuerte de nuestro siempre ha sido Puerto Rico y lo vencimos en 2 ocasiones en este momento. O sea que eso da alegría. Hay una rivalidad viejísima entre las Águilas y Puerto Rico, bueno, o sea, entre República Dominicana y Puerto Rico, que esta vez nueva vez se puso de manifiesto y eso le da más interés. Sí, no, y no solo eso. Entre Dominicana y Puerto Rico hay un empate ahora. Sí. Puerto Rico había vencido 3 veces a Dominicana y Dominicana 2. Con esta de ahora y de forma invicta ya completamos y estamos a la par, 3-3. O sea que es importante y con nuestro manager de lujo, que aunque a veces una vez con el estilo de la fanaticada, a veces no está muy de acuerdo con algunas decisiones, pero ha sido injusto muchas veces. Pero es el manager más ganador, el más exitoso en nuestra pelota invernal dominicana. No hay nada parecido a él. No, y con el equipo emblema del país, Águilas Ibaeñas, que es el equipo de la alegría. Aunque los liceístas no les gusten, yo ando con 2 colores aguilucho y liceísta. El equipo República Dominicana, el equipo marca país, se llama Águilas Ibaeñas. Y sobre todo porque es el equipo de la alegría, sí, el equipo más alegre del Caribe. La leña está aquí. Pues nada, la leña está aquí y la situación dificultosa en el ámbito laboral, sí, en el ámbito laboral que tenemos que dividirlo en 2 partes. Lo que se llama el derecho laboral propiamente dicho o el derecho laboral de las empresas privadas o las empresas del Estado, las empresas privadas del Estado, que se ríen por el Código de Trabajo, y el derecho laboral o la relación laboral que se da entre los empleados públicos, los funcionarios públicos, que es frente a las empresas del Estado, la empresa pública del Estado. Son 2 elementos, pero ambos, en esta situación, ambos están en situaciones de dificultad. Uno, que es natural, cada vez que hay cambios de gobierno, se da esa situación, se dan esos cambios, y se da esa incertidumbre entre los trabajadores por una realidad política nuestra, que es una política relativamente clientelar, donde el que llega desde abajo hacia arriba tiene que ir con todas las personas que lo apoyaron, a diferencia de algunos países donde, bueno,
los empleados, los funcionarios de confianza regularmente sí son de la administración del que llega, porque debe diseñar y dirigir la política en función de sus personal de confianza. Sin embargo, en nuestros países sabemos que se dan barridas desde el que barre, valga la redundancia, hasta los puestos dirigenciales más altos. Y en la empresa privada se da una situación especial producto de la situación que vive el mundo hoy con la pandemia, producto de este virus, del COVID-19, que ha puesto al mundo de rodillas, y eso empezó un poquito antes de entrar el nuevo gobierno, fue parte anterior, pero ya los programas que de alguna manera se agotan y las empresas que de alguna manera no abren, entonces crea una incertidumbre entre lo que es la necesidad de la población, la necesidad de trabajar, como tú decías, el empleo, de eso es que vive la persona, es decir, el que no trabaja no come. Entonces, con esas dos situaciones hay que verlas de manera, si se quiere, separada, en dimensiones distintas, pero igualmente afectan el bolsillo, la economía y la situación económica del país, valga la redundancia. Antes de tocar algunos aspectos que a mí me interesa que compartamos con la gente, me gustaría ¿cuáles son los tipos de casos que a ustedes más les llegan, los reclamos, la desorientación, la desinformación de la gente? ¿Cuáles son esos casos que ustedes en materia laboral manejan? Bueno, en el ámbito privado, vamos a decir, lo que concierne al derecho del Código de Trabajo, hay una situación que con los programas, con las suspensiones colectivas que se dieron por el problema de la pandemia, iniciamos con lo que se llamaba el programa Fase 1, que era el salario que pagaba el gobierno como auxilio a las empresas porque tenían que suspender las labores, no podían tener empleados producto de la misma situación. Y a los trabajadores les llegaba entre 7 y 8 mil pesos mensual, que es ínfimo, pero por lo menos le permitía subsistir en medio de la dificultad. Cuando pasa la primera parte, viene lo que es el programa Fase 2, que de manera fundamental consistía en un auxilio que le daban a la empresa para que ingresaran algunos trabajadores, 1% de los empleados, y el Estado ayudaba con el salario que le corresponde pagar a la empresa, una parte del salario. ¿Y qué sucede? Como pasaba anteriormente, que muchas empresas, el Estado, esencialmente en empresas de zona franca, voy a retrotraerme un poco hacia atrás, en el ámbito donde nosotros teníamos alguna participación con trabajadores y algunos sindicatos organizados en empresas de zona franca y esa parte, y es que el Estado daba un subsidio al salario de los trabajadores. Sin embargo, muchas empresas reportaban una cantidad de trabajadores superior a la que realmente tenían para recibir el beneficio de ese subsidio, vamos a decir, y compensar el salario que pagaban a otros. Es decir, fácilmente una empresa reportaba, por poner un número, no era la realidad, sino en función reportaban que tenían 1000 trabajadores empleados en ese momento, trabajadores, pero solamente tenían 500, 600, pero recibían el subsidio por los 1000, y eso era una forma fraudulenta para engañar al Estado, y el Estado de alguna manera los funcionarios lo sabían, porque aquí es muy fácil saber cómo se dan, porque un simple inspector que vaya a la empresa puede determinar, hacer un pareo entre lo que es la planilla de personal fijo, los empleados que están, los horarios, y puede determinarlo. Sin embargo, recibían subsidios por 1000 y tenían 600, lo que indica que tenían 400 subsidios que les permitía completar el salario de los demás y el trabajo les salía gratis. Es una de las formas que se manejaban. Ahora, de alguna manera, lo manejan así algunos, o lo han manejado, no tan fuerte, porque ahora no pueden tener la empresa funcionando en su totalidad, a plena capacidad, pero es una dificultad que se ha ido manejando con los trabajadores. Otros que les pagan y lo que les deposita el gobierno se lo descuenta directamente a la empresa, lo reciben ellos y no le llega a la mano del trabajador, y son dificultades en el área privada. Eso ha ocasionado algunas demandas, algunos trabajadores que van a las oficinas, a la nuestra y a otras, y
tienen que iniciar algunos procesos laborales ya en el ámbito esencialmente privado. Pero esa es fundamentalmente con lo que tiene que ver con la parte laboral privada. ¿Y prosperan esas demandas? Sí, hay muchas que prosperan, claro. ¿Y Sin embargo, porque hay trabajadores, tanto con el fase 1 como con el fase 2, sobre todo en el fase 1, que no podían ingresar al fase 1 porque las empresas o no estaban al día en el pago de la seguridad social, porque el fase 1 tenía que ver más con lo que era la CISARRI, lo que tenía que ver con el seguro de accidente del trabajo, pero se transfirió a esa parte, y si la empresa no tenía el trabajador inscrito en la seguridad social o no estaba pagando por ese trabajador, entonces no calificaba para entrar. ¿Qué sucedía? Que el trabajador lo sometían y no salía, es decir, no podía ingresar a recibir el beneficio del FASE debido a que no estaba cotizando en la seguridad social. Y eso traía como consecuencia entonces que la falta de la empresa quedaba desprotegido el trabajador y eso le daba un derecho a demandar a la empresa y indiscutiblemente que tiene que prosperan. Esa demanda por la lentitud de los tribunales y por la situación que se da en la misma justicia, que a veces uno no entiende, es decir, quizá haciendo un pequeño desvío del tema, porque concierne, cuando los tribunales estaban abiertos a plenitud, la secretaria, la parte administrativa recibía mucho personal que le quitaba tiempo hablándole y preguntándole. Pero ahora regularmente todo es por internet, mandamos por correo y a veces se retardan más. Los procesos tardan más. Se tardan más. Entonces tú dices, bueno, pero ¿por qué si en este momento el personal administrativo recibe menos personas físicamente, que te quita tiempo? Cada vez que tú recibes una persona, hasta comenzar a hablar con él te quita tiempo, y ahora no lo reciben, o reciben mucho menos. Eso indica que debían ser más ágiles los procesos y son menos efectivos. Para tú recibir una sentencia dura más, todo eso. Ocurre algo. Eso indica, y escúchame, que esos trabajadores que iniciaron esos procesos en esta situación de pandemia, los procesos se han hecho más lentos y los resultados no han salido en la gran mayoría. En el caso de mucha gente que todavía está suspendida, y esa es una de a veces de las preocupaciones del sector, sobre todo empresarial. Hay mucha gente que las empresas no han podido colocarle, están todavía en el FASE, están cobrando a través de FASE, están sin trabajar, pero mucha de esa gente está preocupada porque las empresas cada día lo que están viendo la posibilidad hasta de cerrar, por la realidad económica que les toca. ¿Qué le esperaría a esos empleados que están en esa situación de limbo, que están cobrando, pero que no saben para dónde cobrando lo mínimo, diría. Es un estado de incertidumbre en el que quizás no pueden aventurarse qué va a pasar. Lo que sucede en nuestro país es que si la empresa cierra por el estado de poca supervisión y de poca vigilancia y los pocos seguros de desempleo o la falta de seguro de desempleo, hace que el trabajador vaya a la casa sin nada. Por eso muchos inician desde ahora los procesos legales con la finalidad de que o lo separen de manera inmediata de la empresa y le den sus prestaciones para no enfrentar o para no arriesgarse a la incertidumbre que trae el futuro. Porque aquí la realidad que hemos tenido, si nos vamos al pasado, no en tiempo de pandemia, es que cuando una empresa cierra totalmente, desaparece todos sus bienes o desaparece las maquinarias y el trabajador se queda con una sentencia que, como decimos los abogados, es para guindarla en un lado de la oficina o para llevarla al baño. ¿Por qué? Porque tú tienes una sentencia, pero ¿qué haces tú con tener una sentencia que te da unos derechos? 100, 200, 500 mil pesos, y tú no tienes dónde cobrarlo, porque la empresa, la persona moral, desapareció y no tiene rastro, no tiene un bien donde tú cobrar, no tiene nada. Y tú dices, no existe. Eso hay cientos de empresas de zona franca de aquella época que desaparecieron y tienen, yo conozco una que tiene más de 100 sentencias en contra. Pero ¿y cómo se le aplica si la empresa desapareció? No hay rastro, no hay forma de tú decir, bueno, existió un nombre, existió una persona jurídica, un nombre comercial o institucional, y con su RNC que funciona, pero sí desapareció porque muchas de ellas eran subsidiarias, inclusive, de empresas que se fundaban en Gran Caimán y que aquí era una especie de subsidio, que hacían los trabajos aquí
pero el dinero de esa contrata de fuera se le depositaba a ellos allá y ellos le depositaban una especie de colita, como decimos popularmente en nuestro argot, sí, a los que funcionaban aquí. Esas son habilidades del empresariado, sí, para ingeniársela para crear mecanismos. Pero ¿qué sucede? Que entonces los trabajadores quedan desprotegidos porque no hay un seguro, que es lo que debía haber. Cada empresa debía aportar para que el Estado garantice un estado de insolvencia. Es decir, la empresa desapareció, bueno, aquí los procesos de quiebra de empresas no se dan de manera regular, porque si se dieran, el mismo código establece primero los derechos del trabajador, luego los demás acreedores. Sí, pero no existe. Las empresas desaparecen y ya. Y los que eran propietarios de esas empresas no tienen ninguna consecuencia. Es decir, quién era el gerente, los accionistas, dice, bueno, son responsables hasta el monto de sus acciones. Pero si sus acciones desaparecen con los bienes que tenía, no hay responsabilidad. O sea, no hay una responsabilidad ni laboral ni penal frente a esos administradores que desaparecen las empresas, las entidades y dejan desprotegidos a los trabajadores. Bueno, hay un punto ahora mismo en estos momentos, y esa es la incertidumbre que tienen muchos empleados del sector público. Sabemos que el gobierno llegó, no se votaron tanta gente como se pensaba. Sin embargo, ahora a partir de enero se comenzó a sacar. Hay presión por la gente de seguidores del partido de gobierno, sí, que quieren que saquen quieren trabajar y quieren que saquen a la gente. Pero se dan unas situaciones con características muy especiales dentro de todo ese esquema. Por ejemplo, gente que tiene hasta 15, 20 años trabajando y los lanzan a la calle y esa gente de repente no tienen como reclamo. ¿Cuál es el procedimiento que debe hacer un empleado que lo desvinculan de la empresa, de la institución pública, en este caso, que trabaja, pero el empleado está en un limbo porque no lo mandan para la capital, le dicen porque que tiene que ir, el único tribunal que existe en materia administrativa es la capital. Además que tiene que ir al MAC en la capital, hacer una fila de hasta de 2 días. O sea, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cómo un empleado a veces infeliz que ni para un pasaje tiene? Ni para el pasaje tiene. Han ido mucho a mi oficina. Bueno, mira, vamos a dividir esa situación en dos partes. Sí. La primera es, para tocar un tema que ya de alguna manera lo hemos tocado, hay empresas del Estado, porque a veces en el pueblo común, e inclusive en muchas partes profesionales, no se determina, no entienden o no dominan el hecho de que hay empresas que son del Estado, pero se comportan como empresa privada. El mismo artículo, el mismo Código de Trabajo, en el principio fundamental 3, en la última parte dice que el Código de Trabajo se le aplica a aquellas instituciones autónomas de carácter industrial, comercial, de transporte y de servicio del Estado. O sea, son del Estado y vamos a poner ejemplo, Edenorte, Corazán, Banco de Reserva, el Banco Central. Esas empresas son del Estado, pero son privadas. Tienen características son caracteres, a lo que llamamos empresas privadas del Estado. Okay. Esas funcionan con el Código de Trabajo. Ahí los trabajadores... Perdóneme, Rafael, que esa pregunta, ahorita cuando hablábamos, usted decía, a esa se le aplica el Código de Trabajo y a esa no. O sea, el Código de Trabajo no se le aplica a las empresas públicas. No. Las empresas públicas se rigen por la ley... Las instituciones. Las instituciones públicas centralizadas y algunas autónomas tienen su propia ley. Por ejemplo, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Junta Central Electoral tienen su propia ley. Corazán es descentralizada. Sí, esa Corazán porque... Pero fíjate la característica. Son empresas, vamos a leer la partecita del código que lo explica para que la gente entienda una característica fundamental. Y dice, sin embargo, se aplica a los trabajadores que prestan servicio en empresas del Estado y en sus organismos oficiales autónomos de carácter industrial, comercial, financiero, de transporte. Es decir, que es una empresa que comercializa, que vende un servicio y cobra por ello como si fuera una empresa privada. Por ejemplo, ahí tenemos lo de Corazán, que vende agua, tenemos Edenorte, que vende energía, tenemos el Banco de Reserva, que presta dinero, es financiera, y antes la ONSA no se le aplica, fíjate bien, porque la ONSA no es una entidad autónoma, la ONSA surgió con un decreto del presidente como una entidad dependiente del Poder Ejecutivo. Que es diferente a lo que era lo que llamábamos antes Onatrate, que era una entidad de transporte como si fuera un transporte privado.
La ONSA surgió con un decreto presidencial. Son dos entidades que, aunque son de transporte, pero son diferentes de naturaleza y carácter. Wow. Por lo tanto, en la ONSA no se aplica y en ONATRATE sí. ONATRATE no existe, pero si existiese o cuando existía. O sea, es el carácter de la empresa lo que te da la facilidad para tú poder aplicar el Código de Trabajo. ¿Por qué? Porque el Código de Trabajo es más beneficioso, compromete más al empleador, y tú tienes más entidades donde reclamar. Es decir, tú puedes reclamar en los tribunales laborales que están en todo el país. Si es de carácter penal, es una infracción penal de naturaleza laboral, puede ir a juzgado de paz. Y tienes más apertura para tú, si es una infracción de carácter penal que tiene incidencia laboral, podría ir al Tribunal Penal Común. Es decir, tienen más derecho y más facilidad de reclamar, e inclusive más rapidez. Pero ¿qué sucede? Como tú decías en un inicio, que los trabajadores tienen que ir a la capital, un solo tribunal, que tienen que ir al MAP, esa dificultad que le hace casi imposible cobrar el dinero o reclamar su derecho a los empleados y funcionarios públicos, tiene como consecuencia que es un solo tribunal, el Tribunal Administrativo, que funciona una sola entidad en Santo Domingo. Y eso dificulta a que cualquier oficina que se movilice desde Santiago, Dajabón, Montecristi, tiene que arrancar a Santo Domingo. Y si el trabajador no tiene esa posibilidad ni ese conocimiento, muchas oficinas de abogados de las que no son las más encumbradas, las encumbradas no cogen trabajadores, no reciben trabajadores pobres, vamos a decir. Entonces esa oficina que prestan servicios de manera más popular, que están más en los sectores con los abogados menos famosos y pudientes, a veces le hace dificultoso hasta ir a la capital, porque invertir un viaje a Santo Domingo te lleva 5,000 pesos, entre combustible. Si tú vas... Y a veces se da la situación, por ejemplo, yo he visto personas que me dicen, fui, no puedo resolver, tuve que quedarme en la capital. O sea, imagínate. Un ciudadano que tiene esa situación, esos son costos muy... Sí, un abogado que si tiene un carrito, tiene que echar combustible, pasar el día allá, comer y todo. Eso te lleva... Y si no tiene vehículo, tiene que coger guagua. No se descentraliza. O sea, debiera haber tribunales en un momento de manera rápida. Con relación a los empleados del ayuntamiento, hubo un momento en que los tribunales civiles se les dio competencia y luego se echó para atrás, hace varios años, muchos años. Ese tema, Rafael, qué bueno que toca los ayuntamientos, ¿qué es tan común? Por ejemplo, en Santiago hemos visto los últimos, cuando José Enrique, cuando se fue Cerullo, hemos visto el reclamo de cientos y cientos de empleados, pero todavía como que no hay respuesta. No, porque entran en el mismo momento en que vamos a entrar en unos minutos. Después que usted trabajó 10, 15 años, eso es aunque sea público debe de haber, porque no hay entidades no hay entidades que asuman hacerle que cumplan consecuencias los funcionarios o los gerentes, los funcionarios que llegan por elección o por designación. Por eso es muy injusto. Eso es sumamente injusto. Eso sucede porque frente a los empleados públicos, quienes tienen que actuar son entidades públicas que de alguna manera están concatenadas, están amarradas y no se atacan uno a otro. Es como decimos popularmente, son bomberos y no se pisan la manguera. Esa es para hablar en un término llano. Sí. Entonces, si salimos de lo que decíamos en un minuto, lo que son esas entidades privadas del Estado, los empleados de ahí tienen mucha facilidad porque cuando lo separan del cargo, tienen instituciones judiciales donde acudir con facilidad y sus derechos podrían prosperar. Por eso se le hace más difícil hacer una barrida completa en ese tipo de entidades. Lo hacen, porque el que llega, como decimos popularmente, liquida a esos trabajadores, lo desahucia y les paga sus prestaciones laborales para entrar lo de ellos. En algunos casos ni si lo ponen a coger alguna lucha, pero no es tan frecuente, porque ellos saben que las consecuencias son más fuertes en los tribunales, más rápidas, y podrían comprometer las arcas de sus beneficios, de sus bienes, y esa entidad tiene muchos bienes que los trabajadores, a través de sus abogados y de las personas que ellos contraten, podrían hacer que paguen sus derechos. Ahí no hay problema.
El problema está, como tú decías, en los empleados públicos. Y para entrar en materia... ¿Y qué pueden hacer? ¿Qué podría hacer un empleado? Hay dificultades. Mira, vamos a hacer un pequeño recuento de los empleados públicos. Tienen esencialmente 4 categorías. Sí. Y vamos a ver algo que es un pecado capital del gobierno pasado, que quedaron desprotegidos muchos trabajadores, muchos empleados actuales por ese pecado, yo digo pecado capital. Los empleados públicos, los funcionarios públicos se dividen entre lo que son de libre elección y de fácil remoción, que son los ministerios, los directores regionales, todo eso que el presidente lo nombra con decreto, son los jefes de arriba. Tenemos los empleados o funcionarios de carrera, que son los técnicos que trabajan en diferentes lugares, pero esa carrera tiene que devenir en un proceso de formación, de capacitación y de dominio del cargo, y que luego tomen lo que llaman un examen que le dice, ya usted de carrera. Y ahí viene el pecado que te voy a mencionar. El tema de la carrera. Exacto. Luego vienen lo que son los funcionarios del estatuto simplificado, que son esos trabajadores de conserje, empleados comunes en las diferentes entidades, que son trabajadores y hasta por la misma característica de lo que ellos hacen, no van a alcanzarse el de carrera. Sin embargo, el de carrera se podría quedar como estatuto simplificado si no hace el proceso de convertirse en empleado de carrera, en funcionario de carrera. Y luego viene lo que son empleados que lo nombran por un momento, temporario. Contratado, dice la ley, o dicen esos 4. Tú tienes el funcionario de arriba que el presidente lo nombra y lo quita, lo pone sin ningún problema. Eso tú quitas un ministro, lo pone hoy, lo quita dentro de 2 años y no tiene que darle nada, porque eso no tienen derechos adquiridos, porque son funcionarios del presidente, vamos a decir, de las altas instancias, los directores regionales, directores de pasaporte, del INVI, de las entidades del Estado. Los de carrera son esos técnicos que trabajan en diferentes entidades del Estado, pero que son de carácter técnico, en aduana, en el Indocal, en diferentes entidades que después que tienen un tiempo, una formación, que dominan el cargo, porque se requiere formación técnica, entonces toman un examen y lo determina el ministerio, el MAP, lo determina como empleado de carrera. Pero hagamos un acto. Yo tengo muchos amigos. Eso no lo pueden votar. Recuerdo, así no, pero ahí voy. Yo tengo muchos amigos. Recuerdo a un amigo que trabajaba en la dirección de prensa de la gobernación cuando gana el gobierno de Danilo Medina y lo votaron. Y él tenía hasta sus cartas. Recuerdo que batalló y no lo repusieron en ninguna parte. Si él tenía si ya era funcionario de carrera. Su certificación como funcionario de carrera. Bueno. Pero así como él, conozco a muchos que lo han votado y no le han hecho caso. Y van aquí, y van allí, y no le hacen caso. Bueno, eso tiene una facilidad de que si hacen un proceso adecuado, si hacen un proceso como dice la ley, se van al Tribunal Superior Administrativo. O sea, que ese tipo van podría retornar. Sí, no, y no solo eso. No han hecho eso. No que van a determinar su integración a su cargo nuevamente y le van a condenar a una indemnización posiblemente jugosa a la entidad que lo ha separado. Por eso yo no entendía. Pero ese es un proceso que tiene que ir al tribunal administrativo, no al tribunal laboral. Ya yo decía, ¿cómo es posible? O sea, ¿para qué existe todo y que de la carrera? No lo pueden separar sin una falta. Empleado de carrera, si se supone, sin tener falta. No lo pueden separar. Eso es así. Entonces, realmente lo único que ellos hacen es lo que sucedió, por ejemplo, muy práctico, cuando Navarro estaba en educación, hizo un famoso concurso y nombró todos los directores regionales y los directores de distrito. Sí, y lo convirtió en nombrado por un concurso. Cuando llegue este gobierno, lo que hizo como el director regional entra en la primera categoría porque es un director, lo que hicieron fue nombrarlo como asesores del... Lo dejaron ahí, sí. Pero lo dejaron ahí. Le siguieron pagando su salario, pero no lo dejan en la parte de dirección porque el ministro quiere una gente de confianza en esa dirección. Pero lo dejaron... Eso es lógico. Bueno, la misma ley establece que si un funcionario de carrera pasa a un nivel superior, cuando llega, el compromiso es bajarlo al nivel de carrera y mantenerlo en su cargo. Aunque no como los empleados de confianza, lo que llaman los empleados funcionarios de confianza. En esa parte quedaron protegidos. Claro que están ahí, no le afectaron. Conozco algunos amigos que no lo han votado, a otros sí, como tú dices, yo tengo amigos que lo han votado, no importa la carrera.
pero eso tiene una vía. Tienen su vía administrativa, por el Tribunal Administrativo, una demanda bien encaminada, que como todo proceso va a tomar un tiempo, pero es posible que al final logren el nombramiento de su reposición, todos esos salarios que hayan pasado en ese tiempo, haya que pagárselo, y una posible indemnización por los daños que le hayan causado con esa acción. Interesante. Ahora, vamos a dar antes, porque está tan interesante la conversación con Rafael y estos datos, que se nos ha olvidado brindar el café con el aroma y el sabor del café Flor de Oro. Saludos a Guariones y disfrutar. Y seguir hablando ya del sabor rico del café Flor de Oro. Muy rico. Entonces, hay un funcionario, que no lo voy a mencionar, que decía, y yo lo creo, porque me sucede, que el hombre o la mujer, la que le gusta el café, sí, hasta que no toma café en la mañana es medio hombre. Después que toma café ya es un hombre completo. Yo creo que sí. Sobre todo a los que madrugamos, que nos levantamos a las 5 de la mañana. Imagínate. Tenemos que, ese cafecito, ¿no? Eso es la vida. Revitaliza sí, el día. Sí. No, imagínate. Entonces, si ese café y Flor de Oro, que es muy sabroso, muy bueno, tiene un gran aroma y es el que hay que consumir. Así mismo es. Rafael, entonces, el sentido de entrar, de ser empleado de carrera, yo entiendo. Bien. Entonces, podemos tener, el sentido es tener ese derecho. Todo funcionario, la ley establece la estabilidad del empleo y el trato digno de los trabajadores. Esos son teorías generales de los derechos, o del derecho del trabajo, del derecho del empleado. Sin embargo, no siempre sucede. La función de carrera es dar estabilidad y mantener un servicio de calidad. Porque sabe que vivimos en un país de un carácter clientelar y se entiende, de un país subdesarrollado, con cierto nivel de pobreza, y que la gente acude a un partido para que lo nombren como sea. No importa que usted no tenga la formación profesional para un cargo, pero hay que nombrarlo ahí. Ya eso se ha ido venciendo un poco. Eso es lo más grave. Eso es lo grave. Porque a veces desvinculan a una persona capacitada y calificada, y conozco muchos casos de personas con niveles, y ponen a un, perdóname la palabra, un patebuey, a una persona que no tiene nada. Incluso vi un caso en una posición que no voy a citar, muy importante, que quitaron a una persona con una formación académica extraordinaria, pusieron a una persona que ni bachiller era, y eso yo decía, Dios mío, pero ¿cómo es posible? No, o sea, eso es increíble. Eso trae consecuencias. Si pudiésemos lograr una estabilización, una generalización del empleado de carrera, es que debe haber traería como consecuencia que los servicios fueran de calidad, mucho más, que la atención al cliente fuera satisfactoria, pero trae un elemento más importante, que es el que yo posiblemente haya soñado, y es que el clientelismo haría una reducción. ¿Por qué? Porque hay una serie de empleos que no podrían comprometerse, y eso hace que el que venga no llegue con dinero y no se utilicen los dineros del Estado para avasallar. Ahora, te decía que había un pecado capital que lo cometieron las autoridades anteriores por el carácter, como si fueran propietarios de las entidades. Fíjate bien que en los gobiernos anteriores, especialmente en el último, en los últimos 8 años de Danilo, muchas personas... La era de Danilo del PLD. Perfecto. Calificaban para ser empleados de carrera. Ahora, ¿qué sucede? Que los directores generales y los ministros no les convenía y suspendieron la evaluación de muchos empleados y funcionarios para que pasaran a la carrera y no pudieron pasar. ¿Pero por qué ellos lo hacían? Porque si tú eres el ministro y evalúan 50 empleados y funcionarios de los que trabajan en tu dependencia y se comportan como empleados de carrera, ya ellos no te tienen que obedecer ciegamente a ti porque tú no lo puedes votar. Entonces ellos lo que hacían era que no promovían, suspendieron la evaluación de funcionarios para que pasaran a la carrera con la finalidad de tener esos cargos disponibles y poder ser a su megadiva, a quien ellos quieran. ¿Por qué? Porque eso le garantizaba yo tener la capacidad o la facilidad de remover y poner director de pasaporte, se lleva ahí a quien él le dé la gana. Ahora, si los que están ahí en los diferentes departamentos técnicos son de carrera, llegue quien llegue, no lo puede quitar. Entonces, eso lo hicieron, se están desprotegidos ahora muchos funcionarios y empleados públicos por esa actitud
de los funcionarios anteriores que lo vieron con esa alevosía de no promoverlo para ellos tener los cargos disponibles y hacer lo que le diera la gana en su momento. O sea, manejar las entidades como si fueran islas de ellos, como si fueran entidades privadas de ellos. Y eso lo trajo. Entonces ya ese es un pecado capital. Ahora, con los funcionarios de carrera, el gran dificultad y la gran incertidumbre, ya volando un poco más hacia adelante, porque el tiempo es oro en televisión, es las personas que tú me decías, de los que trabajan en entidades, los pequeños empleados. Sí, pequeños empleados. Eso dice la ley que si son empleados del estatuto simplificado y tienen más de un año, ya tienen un año o más, a la hora de separarlo del cargo, hay que darle, aparte de las indemnizaciones como vacaciones que se establecen, salario de Navidad, hay que darle un salario por cada año de servicio. Es decir, que aunque sean esos simples empleados y no hayan pasado a carrera, porque los de carrera, hasta que no pasan a la carrera, son simplificados en la práctica, porque aunque yo sea un técnico de una entidad, si yo no busqué mi certificación de empleado de carrera, yo sigo siendo simplificado. Ahora, cuando me votan, especialmente de manera injustificada, hay que dar un salario por cada año, sin que eso sobrepase los 18 salarios, es decir, 18 años. Si un empleado tiene 18, hasta 18 años te van a dar el salario, de ahí en adelante ya tiene otra prerrogativa que podría ser hasta su pensión, pero hasta 18. Esas personas que están en esas entidades, a menos, por eso es que los casos no tienen que verlo directamente en la oficina, porque hay trabajadores, hay empleados que son de contrata, que son contratados, y eso tienen otra categorización y otra forma de entrar a la función y separarlo, porque no son, como decimos en el argot privado, no son empleados fijos. No son fijos. Exacto, pero ya eso son las últimas partecitas. Se nos quedan muchos temitas. Yo tenía un par de preguntas. Vamos a tener que volver más adelante. Estamos en disposición. Porque realmente el tema laboral, particularmente a mí me apasiona mucho, porque es que hay mucho que tiene que ver con la seguridad social. La gente quiere saber y de verdad es interesante poder vertirle y darle información a la gente. Hay mucha gente inquieta. Y nosotros, bueno, ya el tiempo terminó. Agradecer a tanta gente que se ha conectado a través de Facebook, donde estamos en estos momentos: Patricia de la Cruz, Muquien San y Nieve González, Wilfredo Augusto Alba, Joanna Bernal desde los Estados Unidos, Radamés Martín Báez desde el Ciruelito, Humberto Arias desde la frontera. Mucha gente buena que está en Facebook. Pues imagínense la que está... un programa muy... De verdad que agradecemos. Seguido por personas. Agradecemos el que haya compartido estas inquietudes. Vamos a volver, de eso no hay duda, porque se quedan muchos temas en el tintero, muchas inquietudes que hay que compartir con la gente. Y quizás recoger algunas inquietudes puntuales para no venir con esos elementos sobre todo, más. En el caso nuestro, que creemos mucho en la comunicación propositiva, entendemos que esa es una función que hay que hacer desde aquí. Gracias de verdad por acompañarnos. Nosotros agradecemos a Rafael. Gracias a ustedes por darme la oportunidad. Con nosotros y de verdad clarificar tantas cosas, y nosotros mañana retornamos. Estará con nosotros el director de Obras Públicas, nuestro amigo en Santiago, Alexis Sosa, estará conversando con nosotros y hablará de muchos temas que a ustedes les interesa. Agradecer también el que nos hayan acompañado, recordándole que originamos en Telecontacto, Canal 57, que a la 1 de la tarde estamos repitiendo en Galaxia TV, Canal 42, que estamos en Mega TV para la línea noroeste desde Mao, también en la tarde. Y usted puede buscarnos en Facebook, en la cuenta de Juan Carlos Viso, donde estamos ahora mismo en vivo, pero también en la cuenta de Galaxia TV a la 1 de la tarde, y también en YouTube, donde este programa Javier en breve lo estará subiendo. Muchísimas gracias por acompañarnos mañana. Aquí estamos otra vez. En todas partes un solo canal. Telecontacto, la nueva era de la televisión.